Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Es nuestro último acto del curso, o sea que tiene no solo esta parte celebratoria de Fernando Pessoa y de la exposición que nos han preparado Antonio Sáez Delgado y Jerónimo Pizarro, sino también pues un poco la despedida del curso de la Biblioteca Nacional, y nos acompañan Antonio Sáez Delgado, que es el comisario de la exposición, Pilar Gómez Vedate y Jesús Munarriz, y un poco con la idea de repasar una vez más la figura de Pessoa y comentar un poco también algunos aspectos de la exposición. Y por parte de la Biblioteca Nacional, pues agradecerles a ustedes la presencia y a Antonio, a Pilar y a Jesús, pues la gentileza de haber venido aquí a compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias y un aplauso de bienvenida. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? No, ¿verdad? Bueno, vamos hablando. Muy buenas tardes, ahora ya sé. Muy buenas tardes a todos. Esto de que antes de decir nada que ya aplaudan, la verdad es que motiva mucho. Estamos aquí para hablar de Fernando Pessoa y de Fernando Pessoa en España. Esta es una mesa redonda que en principio planteamos, y estoy seguro que es una idea que comparten conmigo tanto Pilar como Jesús, como una especie de invitación para ver la exposición, o de complemento a la exposición, o de aperitivo para después pues, poder entre todos comentar la exposición. El día que la inaugurábamos, yo comentaba, y me gusta subrayar la idea de que es una exposición efectivamente que hemos firmado dos personas, pero es una exposición hecha por muchas personas. Y cuando quiero decir hecha por muchas personas, quiero decir que el protagonismo de esa exposición corresponde a muchísimas personas. ¿Quiénes son esas personas? Pues todos los mediadores culturales, todos los traductores, todos los escritores que han apoyado, que han divulgado, que han traducido a Fernando Pessoa en España. Por eso pues, nos parecía oportuno dedicar una mesa redonda a este tema, a ver cuál es y cuál será la recepción de Fernando Pessoa en nuestro país, y pues para ello pues, hemos contado y contamos con dos personas que han participado y participan directamente y con un rigor importantísimo en esa recepción, como son Pilar Gómez Vedate y Jesús Munarriz. El trabajo de comisariado de una exposición como Fernando Pessoa en España tiene, por un lado, una parte de documentación muy importante, un trabajo de arqueología en la historiografía literaria, de búsqueda de datos, de encontrar hallazgos pequeños o grandes, pero después también, por supuesto, tiene una segunda parte crítica, es decir, tiene una parte de filtrar todos esos datos para intentar mostrar al espectador, en una exposición que es relativamente pequeña, que ronda las 100 piezas, pues lo más importante, o lo que nos parece a los comisarios, lo más importante de esa recepción de Fernando Pessoa en España, y en paralelo de la presencia de España en la obra de Fernando Pessoa. También me gustaría decir que el hecho de que aquí estemos pues, tres personas que hemos trabajado en este ámbito, en este aspecto, pues no es al fin y al cabo más que el fruto también de ese filtrado. Es decir, podrían estar muchas otras personas, podría haber muchos otros traductores de Fernando Pessoa, muchos otros divulgadores, muchos otros estudiosos que están presentes en la exposición y que de alguna manera pues, están representados aquí por cualquiera de nosotros. Probablemente podríamos comenzar diciendo que la recepción de Fernando Pessoa, y por introducirnos en el tema que nos ocupa, tiene al menos dos fases fundamentales. Todos sabemos que Fernando Pessoa es un autor que ha ido creciendo con el paso del tiempo. No es el mismo, como todos sabemos, el Fernando Pessoa que muere en 1935 que el Fernando Pessoa que hoy conocemos. No es el mismo en Portugal y no es el mismo desde el punto de vista internacional. Solo tenemos que pensar que Pessoa, cuando muere en 1935, pues solo dejó publicados en forma de libro, unos opúsculos en inglés, unos versos en inglés en dos plaquetes pequeñitas, y un poemario este sí importante, que tradujo extraordinariamente a español Jesús Munarriz en su editorial en Hiperión, titulado con un título enigmático y a la vez muy, muy sintomático de la obra de Fernando Pessoa, Mensaje.
mensaje. Cuando Fernando Pessoa muere en 1935, aparte de toda la producción que tiene dispersa por revistas, deja en sus célebres arcas, en los baúles de Fernando Pessoa tan comentados, deja un número importante de textos inéditos. Aunque también probablemente sería más riguroso que decir textos inéditos, sería más riguroso decir hojas inéditas, porque el concepto de texto es siempre un concepto esquivo para Fernando Pessoa. Fernando Pessoa muere y en esas arcas deja más de 30.000 hojas inéditas, hojas que se han ido sufriendo una suerte difícil de edición durante mucho tiempo, que comenzó en los años 40 en Portugal. Este hecho de que comenzasen a publicarse en los años 40, gracias a la mediación editorial de los amigos de Fernando Pessoa, que continuaban vivos, hizo que la primera recepción de Fernando Pessoa después de su muerte se produjese en los años 40 como consecuencia de estas primeras publicaciones, y sobre todo ha tenido como consecuencia pues, el hecho de que Fernando Pessoa, aún hoy, muchas décadas más tarde, es decir, pues 70 años más tarde, 3/4 de siglo más tarde, continúe haciendo bueno ese tópico que dice que es un escritor vivo. Es un escritor vivo no solo porque continúa siendo leído y porque continúa siendo traducido cada vez en más lenguas y cada vez con más éxito, cada vez con más divulgación, sino sobre todo es un escritor vivo por algo que dijo muy bien José Saramago. Saramago dijo una vez que Fernando Pessoa, el único hecho que hace que Fernando Pessoa no esté vivo es que sabemos que murió. Pero si uno va con alguna frecuencia a las librerías portuguesas o incluso a las librerías españolas, va viendo que continúan saliendo libros y libros y libros de Fernando Pessoa, que tiene un ritmo editorial mucho mayor que el de la gran mayoría de los escritores vivos, y exactamente iguales en cuanto a sus traducciones. Prácticamente todos los meses salen libros traducidos de Fernando Pessoa en España, libros unos nuevos, otros menos nuevos, revisitaciones de libros, es decir, esas 30.000 o más de 30.000 páginas inéditas se han organizado de muy diferentes maneras hasta concebir un imaginario que es el imaginario de la obra de Pessoa, que es realmente extraño o poco vulgar, en el sentido de que podemos encontrar el mismo fragmento, el mismo texto de Fernando Pessoa a lo largo del tiempo en libros con títulos muy diferentes, porque los verdaderos artífices de la publicación de las obras de Fernando Pessoa son los editores de Fernando Pessoa, es decir, sin editores, sin esa labor de edición en el sentido científico, de organizar esos textos y de concebir el universo de cada uno de esos títulos de Fernando Pessoa, no existiría hoy en día la obra de Fernando Pessoa. Durante la vida de Fernando Pessoa, hasta 1935, por centrarnos ya en el tema de este debate y por dar solo 2 o 3 notas antes de pasarles la palabra tanto a Pilar como a Jesús, durante su vida, digamos que Fernando Pessoa nunca tuvo entre sus intereses principales España. Esto es verdad y no podemos obviarlo. El universo cultural de Pessoa, sus referentes más inmediatos eran sobre todo, y esto es bien sabido, la literatura o las literaturas anglosajonas, también por supuesto los clásicos grecolatinos, la literatura francesa, incluso la italiana o la alemana, probablemente con mayor medida que la española. Sin embargo, también es cierto que si estudiamos la vida de Fernando Pessoa, si observamos su obra, podemos ver que casi toda ella está salpicada de pequeños momentos de encuentro con España. Entre estos pues hay algunos bastante interesantes. Por ejemplo, Fernando Pessoa en 1915, pues cuando publica una revista fundamental en la historia de la literatura portuguesa del siglo XX, la revista Orfeo, la revista fundacional de la vanguardia en Portugal, pues intenta entrar en contacto con algún escritor español que le sirviese de trampolín para divulgar esa revista en España. ¿Qué sucedió? Pues que Fernando Pessoa en 1915 pensó que el corresponsal que podría servir como plataforma para divulgar esa obra vanguardista en España, pues era el escritor que en aquel momento gozaba de un prestigio mayor en Portugal de entre los escritores españoles, que no era otro que Miguel de Unamuno. De hecho, Fernando Pessoa tenía y tiene en su poder, se conserva en su biblioteca personal, entre los pocos libros en español que se conserva en la biblioteca personal de Pessoa, que son unos 20 títulos, se conserva uno de Miguel de Unamuno de 1911, Por tierras de Portugal y de España. Y Pessoa pues debió creer que este hombre que estaba interesado por Portugal, que escribía sobre Portugal, pues podría ayudar
animarles a difundir su obra. Sucede que en 1915, en una pieza que tenemos en la exposición, Pessoa le escribe una carta a Unamuno en la que le dice pues, que lea su revista y que está convencido de que Unamuno sabrá ver el genio absoluto que representa la obra de Fernando Pessoa y de toda su generación literaria, y le escribe una carta pues, en un tono muy vanguardista, bastante polémico, un poco vanidoso, a la cual pues, Miguel de Unamuno responde con el silencio. Es decir, Unamuno, no probablemente por el hecho de tratarse de Fernando Pessoa ni de modernistas portugueses, sino simplemente porque él estaba en otra órbita estética o intelectual, pues no respondió a estos escritores, a Fernando Pessoa. Y esto propicia, de hecho, pues que en 1930, 15 años más tarde, pues Fernando Pessoa continúe, digamos, con el run del nombre de Miguel de Unamuno dentro de su cabeza y se atreva a polemizar en un texto que no llegó a publicar, que apareció en las Arcas y que fue ya muy posteriormente publicado, en el que Fernando Pessoa pues, se atreve a recordar a Unamuno a cuenta de una entrevista que concede Miguel de Unamuno en 1930 a un amigo de Fernando Pessoa, Antonio Ferro, en la que Unamuno defiende la idea de que todos los escritores de España, escritores gallegos, vascos, catalanes, etcétera, él que era un vasco, deberían escribir en castellano porque el argumento fundamental era que así tendrían más lectores. Y a partir de ese comentario de Unamuno, pues Fernando Pessoa hace un texto muy irónico y también muy crítico, escrito en inglés, no en portugués, y en el que responde a Unamuno diciéndole, bueno, los argumentos de Unamuno están muy bien, pero realmente si yo quisiera tener mucho público, escribiría en inglés y no escribiría en castellano. Es decir, digamos que la sombra de Unamuno persiguió durante toda su vida a Fernando Pessoa, no llegó a producirse ese encuentro. Sí se produce un encuentro de Fernando Pessoa con un escritor español, un encuentro de algún peso, en 1923. En 1923, en la órbita del ultraísmo, de los años ultraístas o de los últimos años ultraístas, un escritor andaluz, Adriano del Valle, que después, en los años 40 y en los años 50, fue uno de los poetas más celebrados de la poesía española, que vendió más ediciones de algunos de sus libros, pues decide pasar su luna de miel en Lisboa. En el mes de junio, a finales del mes de junio, va a Lisboa a pasar su luna de miel, allí pasa 3 semanas, y en esas 3 semanas, pues, Adriano del Valle se encuentra regularmente con Fernando Pessoa. Adriano del Valle llega a decir que se encontraba todas las tardes con Fernando Pessoa, no hemos podido contrastar con su mujer si realmente esa situación fue así, pero lo que sí es cierto es que se encontraron con mucha frecuencia, tradujeron poemas de algunos escritores portugueses, comentaban aspectos de la vida literaria española o portuguesa sin demasiada profundidad, pero sí este Adriano del Valle pues es la figura de aquellos años de la vida de Fernando Pessoa, que de alguna manera tiene un contacto más importante con Pessoa y que después de ese mes de junio de 1923 pues se plasma durante el 23 y el 24 en 14 cartas que intercambian entre los dos. Esto significa que Adriano del Valle, que fue el único escritor español que trató con alguna profundidad a Pessoa, ¿supo verdaderamente quién fue Fernando Pessoa? No, probablemente no. Es decir, Adriano del Valle en 1924 le escribe una carta a Fernando Pessoa en la que acusa recibo de una revista titulada Atena que publicó Fernando Pessoa, en la que publican todos sus heterónimos, y de Adriano del Valle no sabe quiénes eran los heterónimos de Pessoa. De la misma manera, Fernando Pessoa no llegó a saber que era el ultraísmo, el movimiento en el que se afiliaba Adriano del Valle. Es decir, tuvieron un contacto esporádico, puntual, de época, pero que no produjo un filón, digamos, como podría esperarse. Lo que sí es cierto es que este contacto de Adriano del Valle con Fernando Pessoa en 1923 propicia un hecho fundamental en la recepción de Fernando Pessoa en España, y un hecho que cambia todo el análisis historiográfico que hemos podido realizar en las últimas décadas o en los últimos años sobre este asunto. Y es el siguiente: hasta 1999, la crítica literaria, los estudios de corte más tradicional que existían hasta entonces, pues con los datos que existían hasta aquel momento, pues pensaban que a la hora de trazar las líneas, las coordinadas en términos de literatura comparada entre España y Portugal, digamos como que los homólogos a Fernando Pessoa en España serían los poetas de la generación del 27. Estos serían los poetas, digamos, pues que trazarían la línea
la línea paralela o la línea que traza el meridiano de aquellos años. Probablemente pues dejándose llevar también por la impresión y la sensación, partiendo del canon de las dos literaturas, de que Pessoa era el elemento más importante de la literatura española, de la literatura portuguesa, perdón, de la primera mitad del siglo, en términos de poesía, y que el equivalente en España pues sería la generación del 27. Y también amparándose en que la primera publicación de Fernando Pessoa que se conocía en España era de 1928, un poema que publica en un almanaque literario que coordinó Gabriel García Maroto, uno de aquellos almanaques para las letras y las artes de 1928, en este caso concreto, que fue un poema que Fernando Pessoa rescató, ya lo había publicado en 1917 y después volvió a publicarlo, que se llama Pierrot Bébado, Pierrot Borracho, y que publicó en portugués en ese almanaque gracias a la mediación de un amigo de Fernando Pessoa, otra figura tutelar de la cultura portuguesa y que espera también y que esperamos también en el futuro poderle dar el papel relevante que tiene, que es Almada Negreiros, el escritor, pintor, ilustrador Almada Negreiros, que vivió en esta ciudad, en Madrid, entre 1927 y 1932 y creó alrededor de él una serie de contactos, facilitó mucho, digamos, las relaciones entre escritores españoles y portugueses. Gracias a esa publicación de 1928 se trazaba esa línea entre Pessoa y la generación de 1927, hasta que en 1999 pues tuvimos la fortuna de encontrar una primera traducción, hasta entonces desconocida, de Fernando Pessoa en España, la primera traducción de Fernando Pessoa en España, que es de 1923, que la realiza no Adriano del Valle, pero sí un amigo, un gran amigo de Adriano del Valle, otro poeta andaluz, otro poeta ultraísta, Rogelio Buendía, que tradujo unos poemas, de estos poemas ingleses de Fernando Pessoa, los traduce con la ayuda de su mujer, porque él no sabía inglés, pero su mujer pues sí sabía inglés, y los publicó, y por eso pues pasaron tan desapercibidos en un periódico de Huelva, de la periferia de la península, un periódico de un título pues realmente muy simbólico, que es La Provincia. Ese tesoro, digamos, desde el punto de vista historiográfico, que es la primera traducción de Pessoa en España en 1923, pasó completamente desapercibida hasta 1999. Nadie debió leerla, o sea, los que la leyeron no repararon, nadie cuando el nombre de Pessoa comenzó a crecer a partir de los años 40, pues reparó en que había existido esa primera traducción, es decir, pasó prácticamente completamente desapercibida. Sin embargo, lo que sí es cierto es que alrededor de esa traducción y en ese mismo periódico y en otros medios andaluces se publican más traducciones de autores amigos de Fernando Pessoa, gracias a Adriano del Valle y a Rogelio Buendía, pues de Antonio Boto, uno de los grandes amigos de Pessoa desde el punto de vista estético, no tanto vital, del propio Mário Sá Carneiro, de varias figuras de lo que llamamos el primer modernismo portugués. ¿Esto qué significa? Pues significa que probablemente en nuestros recuentos pretendidamente sesudos pues debamos trazar la línea, esta línea que antes unía a Fernando Pessoa con la generación española del 27, debamos adelantarla y unir la cronología de estos momentos de la historiografía literaria entre Fernando Pessoa y los poetas del ultraísmo. Estos poetas pues un poco bandidos en nuestra historia de la literatura, porque casi siempre están olvidados y relegados a una nota a pie de página, pues fueron realmente los que primero leyeron y primero publicaron a Fernando Pessoa en España. Y sin embargo, y con esto pues acabo, pues la generación del 27, que era la gran generación literaria del momento, la generación pues nutrida alrededor de un gran proyecto editorial también, como fue la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, que contó con una pequeña publicación dentro de ella, que era la Gaceta Portuguesa, es decir, la generación que estaba llamada a protagonizar el gran momento de encuentro con Portugal, porque en 1927 exactamente comienza a publicarse una revista importantísima en Coimbra llamada Presença y que marca la existencia de la segunda generación modernista en Portugal, que es en términos de historiografía significa pues prácticamente lo mismo que la generación del 27 en España. Sin embargo, pues nuestra generación del 27 miró muy poco hacia Portugal. Miró prácticamente nada. Hay una carta de Gerardo Diego en los años 40 en la que dice que siente algo de vergüenza de no conocer prácticamente nada de la literatura portuguesa, algunos poetas del Algarve y poco más. En los años 50 se interesa y llega a traducir un poema incluso de Fernando Pessoa. Es decir, se produce un desencuentro que protagoniza muy bien, que ejemplifica muy bien precisamente la Gaceta Literaria, que pasa, digamos, de la mano de Jiménez Caballero, pues de publicar esa Gaceta portuguesa,
donde escribían muchos textos los escritores de esta revista de Coimbra Presenza, donde había un diálogo efectivo entre escritores españoles y portugueses, pasa en 6 meses de esa realidad a la realidad diametralmente contraria. Es decir, que todos los escritores portugueses se enfaden con Jiménez Caballero, detesten la Gaceta Literaria y se nieguen a colaborar en ella por, bueno, pues digamos que el interés de lo que se consideró desde entonces por entonces en Portugal como cierto imperialismo cultural español de querer convertir Madrid, esta ciudad, y Castilla y el centro de España en el centro de todo el universo cultural, no solo ibérico, sino iberoamericano, algo que los portugueses, con razón, pues no comprendieron bien o no compartieron. Esa es, digamos, pues, o podrían ser los 3 momentos fundamentales de encuentro o de desencuentro entre Fernando Pessoa durante su vida con España, alrededor de 1915, cuando intenta entrar en contacto con Miguel de Unamuno. En 1918 se cruzó con Ramón Gómez de la Serna en un café en Lisboa. Ramón Gómez de la Serna cita su nombre con una equivocación, dice Fernando de Pessoa, en Pombo, ¿no? Cuando visita Lisboa y cita, dice, he conocido a un grupo de poetas frenéticos de inspiración, dice Ramón, y sin embargo nunca más en todas sus páginas dedicadas a Portugal volvemos a encontrar el nombre de Pessoa. Se cruzó con él sin saber realmente quién era Fernando Pessoa, lo cual no tiene nada extraordinario porque antes de 1918 Pessoa era un poeta pues francamente bastante desconocido. Tendríamos ese segundo momento en 1923 con los poetas del ultraísmo y ese último momento de franco desencuentro alrededor de la generación del 27 y de la generación de Presenza en Portugal. A partir de ahí, tras la muerte de Fernando Pessoa, pues comienzan a publicarse las obras de Fernando Pessoa en Portugal. Cuando digo comienzan a publicarse las obras de Fernando Pessoa, se abre un universo que aún continúa en activo, continúan publicándose las obras de Fernando Pessoa porque es imposible hacer unas obras completas de Fernando Pessoa, lo que existen son muchas obras diferentes de Fernando Pessoa. En los años 40 comienza y en los años 40, como resultado, digamos, de esa nueva percepción, nuevo descubrimiento del poeta, pues comienzan a atisbarse también en España algunas notas de acercamiento a Fernando Pessoa, gracias fundamentalmente en los años 40 y en los primeros 50 a 2 nombres, a Joaquín de Entrambas-Aguas, que publica la primera antología de Fernando Pessoa en España, un pequeño cuadernito de pocas páginas con poemas sin traducir en portugués, y al aragonés Ildefonso Manuel Gil, que escribe también pues, en un libro de ensayos sobre poesía portuguesa, un ensayo ya de algunas páginas sobre Fernando Pessoa, que precederá a su vez al primer ensayo, la primera monografía crítica que se escribe internacionalmente sobre Fernando Pessoa, que la escribió Joaquín de Entrambas-Aguas en 1955. El primer libro de análisis de la obra de Fernando Pessoa en el contexto internacional se publicó curiosamente aquí en España, un país que, dice el tópico, nunca miró demasiado hacia Portugal, nunca miró demasiado hacia Fernando Pessoa, y sobre un autor, Fernando Pessoa, que bueno, pues se interesó relativamente por España. A partir de este momento pues aparecen, y ya pues le voy a dar la palabra a nuestros compañeros de tertulia, pues aparecen mediadores fundamentales en España, personas cuyo trabajo pues, es realmente esencial y que son protagonistas de primera mano de la exposición que está en la sala de la Biblioteca Nacional, aquí al lado, o también incluso de la propia historia de la recepción de Fernando Pessoa. Uno de ellos es sin duda Ángel Crespo. Ángel Crespo, que en los años 50 comienza de una manera activa, de una manera vehemente, con una pasión inusitada, comienza a presentar la obra de Fernando Pessoa en España, comienza a traducir a Fernando Pessoa, comienza con la poesía, después pasará a principios de los años 80, ofrecerá la primera versión del libro El desasosiego en español, algo pues realmente heroico, además por el poco tiempo que me dio entre la publicación del libro en Portugal y la publicación en España, y se convierte pues en uno de los protagonistas fundamentales, por no decir en el mayor protagonista de la recepción de la obra de Fernando Pessoa en España. Para hablar de él, y no solo de él, sino también de la percepción que la propia Pilar Gómez Vedate, que acompañó a Ángel Crespo en todo ese periplo y que es a su vez también una especialista en la obra de Fernando Pessoa, para contarnos bueno, pues toda esa realidad de percepción y de divulgación, pues tenemos a Pilar, y después pues hablará también Jesús dentro de este primer turno de intervenciones, que digamos que
representa al conjunto de traductores y de mediadores culturales, de editores, de intelectuales en nuestro país que ya, digamos, que comienzan a publicar y comienzan a divulgar la obra de Fernando Pessoa en un momento posterior. A partir de los años 80, en los años 90, comienza a producirse un boom editorial de Pessoa en España, que es simplemente el reflejo del que sucede también en Portugal, y de alguna manera pues Jesús pues representa ese trabajo de muchos traductores y de muchos mediadores culturales. Yo le doy ya la palabra a Pilar y pido disculpas también por la extensión de esta primera intervención. Muchas gracias, ha sido interesantísima, ¿no?, esta intervención tuya. Y yo quiero dar las gracias por la invitación que me habéis hecho a participar aquí, que sé bien que no es por mis méritos personales, porque yo como pessoana soy muy poca cosa, he escrito 3 o 4 cosas, he acompañado a mi marido a distintos congresos y he participado en ellos, pero nada más, ¿no? En cambio, interpreto realmente esta invitación como una incitación a hacer un homenaje a Ángel Crespo, a quien he acompañado durante la mayor parte de los años en que ha trabajado sobre Fernando Pessoa, y de los años por los que se extendieron los trabajos pessoanos, que fueron, como ha dicho Antonio, grandes y enjundiosos, y he participado durante mucho tiempo en sus azares, sus fatigas, sus satisfacciones, de las que he sido también partícipe, por lo cual me resulta muy agradable el estar aquí hoy con todos ustedes y hacer ante ustedes, además, un público a quien no hay que persuadir de las excelencias de Fernando Pessoa, porque es un público ya ganado hace mucho tiempo para el amor y la admiración por Pessoa. Me resulta muy agradable y muy grato hacer un breve relato de cómo y de qué manera azarosa se fue desarrollando a lo largo de los años lo que puede llamarse la vocación pessoana de Ángel Crespo, un autor decisivo y determinante, como ha dicho Antonio, de la fortuna de Pessoa en España durante los 20 últimos años del siglo XX, no solo por la publicación durante ellos y consecutivamente de 9 libros de y sobre el poeta, entre los que se encuentran El poeta es un fingidor, El libro del desasosiego y La vida plural de Fernando Pessoa, sino también por el alcance de estos libros y por la impresión que causaron en el mundo cultural, que, como prueban los archivos de prensa que Ángel reunía metódicamente y que yo he tenido que recorrer ahora, provocaron una verdadera avalancha de recensiones, artículos, críticas, entrevistas, conferencias, jornadas poéticas, jornadas de estudio en ciudades españolas apartadas entre sí, como Cuenca, La Coruña, distintos lugares de Cataluña, como Barcelona, Reus, ahora no me acuerdo, pero una serie de nombres de distintos lugares de Barcelona por donde se hizo una gira, de Cataluña, por donde se hizo una gira sobre Pessoa, y las jornadas poéticas de Cuenca, por ejemplo, que tuvieron mucho éxito. En Denia hubo unas jornadas sobre Pessoa, el pensamiento filosófico de Pessoa, sobre todo. Es decir, como tú recordarás, Jesús fue realmente una avalancha de sucesos que sería imposible de mencionar aquí, de contar aquí, pero que está al alcance de cualquiera que desee conocerla en las hemerotecas y en las revistas culturales de aquellos años, tanto de las grandes capitales como de muchas ciudades de provincia. Son realmente decenas de álbumes enormes con artículos, con invitaciones a actos distintos, que duraron durante el año, a lo largo de los años 80. Perdón, de los años 80 y de los años 90. En la excelente colección de documentos que constituye la exposición Fernando Pessoa en España, que en estos momentos alberga esta biblioteca y que ha propiciado esta mesa redonda, aparecen desde luego los libros pessoanos de que Ángel fue autor, que seguramente resultarán familiares a muchos de los que la han visitado.
y en la visión panorámica de la presencia en España del poeta portugués con que Antonio Sáez Delgado, comisario de la exposición, abre el catálogo, se proporciona una amplia y condensada información de los caminos por los que ha transitado la fortuna de Pessoa en España y de los autores que desde los años 20 la han ido impulsando. Pero como se trata de una visión panorámica, agradezco esta ocasión también para ampliar datos y perspectivas sobre la labor pessoana de Crespo, pues quien no esté previamente informado no sabrá discernir cómo incide en el contexto general de la fortuna de Pessoa en España. En este sentido, está de acuerdo con mi conocimiento de los hechos la información que proporciona el estudioso de Historia de las Traducciones José Francisco Ruiz Casanova en el artículo La atípica recepción e influencia de Fernando Pessoa en España, publicado en la editorial Cátedra en el año 2011, cuyos datos bibliográficos coinciden con los que aporta Antonio, pero se extienden en el hecho de que entre el periodo de acercamiento a Pessoa de los años 40 y 50 y de finales de los 70 y los 80-90, existe el notable vínculo de los trabajos pessoanos de Crespo, quien después de haber publicado en 1957 el primer libro de poesía en español de Fernando Pessoa, los poemas de Alberto Caeiro, que aparecieron en Madrid en la colección Adonais, y poco más tarde, en 1961, en la misma colección, publicó también una antología de la nueva poesía portuguesa. Pasará Crespo, después de estos dos libros, casi 20 años alejado de Pessoa y de Portugal, para regresar en su madurez a ellos con fuerza renovada, publicando en 1982 en Madrid, en la editorial Espasa Calpe, la antología del poeta ortónimo, los 4 heterónimos pessoanos, más un índice con poemas de Pacheco y el texto del marinero, drama estático, precedido todo ello por una introducción de 70 páginas, que es ya una exposición de la vida y obra pessoanas, y que tituló con el famoso verso de Pessoa, el poeta es un fingidor, del que quedaría mucho que hablar y del que, si queréis, podemos hablar después, sobre el sentido que ha ido adquiriendo. Esta antología será un punto clave para la recuperación de Pessoa en la cultura española, sobre todo cuando en 1984 sería acompañada y ampliada por la edición del libro del desasosiego. Libro, añado yo, que según los datos que aporta Diego Jiménez en el mismo catálogo vuestro de esta exposición, ha llegado a tener 31 ediciones y ha vendido 60.000 ejemplares a partir precisamente del año 84, lo que son realmente cifras fabulosas. En el trabajo de Ruiz Casanova, a que me estoy refiriendo, no se olvida desde luego la publicación, no pasa nada, no se olvida la publicación en 1961 del famoso artículo de Octavio Paz, El desconocido de sí mismo, Fernando Pessoa, fechado en París pero publicado en México como prólogo a la antología, recogida luego en Cuadribio y desde 1971 parte de los himnos en rotación en la edición española de Alianza. Y también se cita la primera aparición en la Argentina, en el 61, de la traducción de una antología de Pessoa por el poeta Rodolfo Alonso, Poemas, quien el mismo año había publicado un poema propio en Madrid, en el cuadernillo Poesía del Mundo, de Poesía de España, la revista que dirigía Gabino Alejandro Carriedo y Ángel Crespo, donde este mismo poeta publicaba traducciones suyas de Joan Cabral de Meloneto y donde había publicado una traducción de La cruz en la puerta de la tabaquería, de Álvaro de Campos. En 1972 se señala la aparición de los poemas escogidos, seleccionados y traducidos por Rafael Sánchez Torroella, y en 1978 se recoge la aparición en Madrid de la antología de Álvaro de Campos de José Antonio Yardén, que precedió la lujosa revista Poesía, editada por el Ministerio de Cultura Español en 1980, dirigida por Gonzalo Armero, cuya selección de textos, traducciones y notas se deben también a José Antonio Yardén, y que fue en aquellos años un medio de difusión poderoso de la fama de Pessoa en España.
1980 será un año fértil en este sentido, pues durante él aparecen también los poemas de Alberto Caeiro, de Pablo del Barco, y las odas de Ricardo Reis de Ángel Campos Pámpano. Pero quiero señalar que 2 años antes, precisamente en el 88, que es el mismo año de publicación de la antología de Jardin, es el año en que Ángel Crespo, de una manera inesperada, pues vivíamos entonces nada menos que en Puerto Rico y totalmente alejados de los medios literarios españoles y portugueses, es invitado por los escritores portugueses que recordaban sus trabajos juveniles sobre su poesía y sobre Pessoa, a participar en el primer Congreso Internacional de Estudos Pessoanos, que se celebró en Oporto, y que esto le lleva no solo a regresar a la península ibérica, a donde no venía desde que en 1970 tomó el camino del exilio de la España franquista, sino a situarse dentro del primer grupo de los pessoanos históricos, que precisamente durante la década de los 80 y los 90 crearían la imagen más fiable del Pessoa moderno, a la que Crespo contribuyó con sus trabajos y que iba a tener una repercusión inmediata en España. Como este es un momento decisivo para el lusitanismo y pessoísmo crespiano, que muy pocos conocen y que aporta luz sobre los acontecimientos posteriores, me interesa dar aquí algunos detalles, pero antes voy a beber un poco de agua. Me tengo que acercar a la mesa. A ver, Sí. Sí, porque se me ha secado la boca totalmente. Bien. Bien, decía que quiero dar algunos detalles sobre la participación en este congreso, en este primer Congreso Internacional de Estudios Pessoanos, de cuya preparación, sin duda, los autores de la revista Poesía Española, dedicada a Pessoa, y el Ministerio de Cultura español estaban informados y les sirvió de motivación para su lanzamiento. Pues a este congreso el único escritor español que fue invitado fue Ángel Crespo, y desde entonces él, que llevaba años sumergido en el estudio de Dante y su mundo y en la traducción de la comedia, y había afianzado el prestigio como traductor de que ya gozaba tras haber publicado en Madrid en los años 60 el Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, volvió a ocuparse de la literatura portuguesa, especialmente de Pessoa, por quien ya en su juventud se había sentido atraído desde que compró en una caseta de la Cuesta de Moyano y un libro de viejo titulado Odes de Ricardo Reis. Y era un libro que no llevaba ni pie de imprenta ni ningún elemento que indicase nada sobre quién era el autor o la situación del texto. Y sin saberlo, sin saber que se trataba de Pessoa, naturalmente, ni que existía Pessoa, se quedó convencido de que aquella poesía era obra de un espíritu superior. Y así se lo comentó a Eduardo Freitas da Costa, portugués que trabajaba entonces en la embajada de su país en Madrid y que resultó ser pariente de Fernando Pessoa. Le puso por primera vez al corriente de la cuestión de los heterónimos y le prestó algunos de sus libros. Pues para lo que sirven los libros de viejo y la Cuesta de Moyano muy especialmente. Después él buscó otros libros de Pessoa. Él leía ya portugués, era algo que había aprendido por sí solo. No estudió filología, no fue a la Facultad de Filosofía y Letras, pero desde pequeño se había interesado por las distintas lenguas que encontraba a su alrededor. Había encontrado un catalán que tenía una tienda de tejidos en Ciudad Real y empezó a hablar catalán con él. Después empezó a ver el libro, cuando vino a Madrid siendo estudiante, prensa portuguesa en los kioscos, que parece que eran los años 40, y era la única prensa casi que llegaba a España.
y empezó a estudiar portugués con la prensa, se compró diccionarios, gramáticas, también en librerías de viejo, gramáticas portuguesas, y así, cuando llegó el momento de que Pessoa cayera en sus manos, lo pudo leer tranquilamente en el original. Después los amigos portugueses que ya tenía, porque desde que empezó a hacer revistas, desde que fue fundador de revistas, desde la revista de Eucalión, incluyó a los portugueses en estas revistas y estableció relaciones con ellos. Bueno, se me va el hilo, si me empiezo a contar todas estas cosas no sigo con el hilo de mi escritura. Bien, los amigos portugueses le enviaron libros de Pessoa finalmente, los amigos de Portugal. Bien, estábamos en el año 78, cuando Arnaldo Saraiva, joven director del Centro de Estudios Pessoanos, recién creado en Oporto después del salazarismo, precisamente para rescatar la obra del poeta de la penumbra en que había estado durante el salazarismo, consiguió probablemente nuestra dirección a través de los escritores brasileños con quienes nos manteníamos en contacto, o puede que tal vez a través de Jorge de Sena, que entonces enseñaba en la Universidad de California. Y para Ángel fue una enorme sorpresa recibir una llamada telefónica en un tiempo en que no existían las comunicaciones que existen actualmente, que volvió a ponerle en contacto con su vida anterior. En Oporto, a donde acudió naturalmente encantado y con una ponencia, se reencontró con Ana Atterley, Eduardo Lourenço, Fernando Martiño, Georg Rudolf Lind, traductor de Pessoa al alemán, Alessandrino Severino, el propio Saraiva, Fátima Mariño, Fernando Guimarães, Elder Macedo, Jacinto do Prado Coelho, Joel Serrán, José Augusto França, José Augusto Seabra, y también encontró al primer traductor de Pessoa a cualquier lengua extranjera, a no ser que tú hayas encontrado alguna otra cosa, que sería Armand Guibert. Bien, en Oporto se encontró con todos estos célebres pessoanos posteriores y se encontró también con Armand Guibert, que fue quien había creado, como muchos del público sabrán, entre sus amistades en París, el ambiente propicio para que Octavio Paz descubriese a Pessoa. Y cuando cenaba en casa de unos amigos en el barrio del Marais, una noche del otoño del año 58. Otros autores no portugueses que habían contribuido a atraer la atención sobre Pessoa y a difundirla fuera de Portugal, como Roman Jakobson, quien en cuestión de Poetique, publicado en el año 73, esta Biblia para los estudios estructuralistas, incluyó un artículo sobre el oxímoron en un poema de Fernando Pessoa y de esta manera lo lanzó al conocimiento de los estudiosos internacionales y le dio una categoría semejante a Stravinsky, a Picasso, a Joyce, que eran los autores contemporáneos. Y bien, decía que otros autores portugueses que habían contribuido a atraer la atención sobre Pessoa y a difundirla fuera de Portugal, como Roman Jakobson y como Octavio Paz, no concurrieron al Congreso de Oporto, aunque fueron invitados, ni formarían nunca parte del núcleo más persistente de estudiosos e intérpretes de Pessoa que se irían reuniendo sucesivamente en los congresos, donde se fue ampliando, fijando y difundiendo la imagen del gran lusitano. El International Symposium on Fernando Pessoa de la Universidad de Vanderbilt en 1983, el tercer Congreso Internacional de Estudios Pessoanos de Lisboa del 85, la exposición pessoana en el Centre Pompidou de París, titulada con un adjetivo que utilizaría Crespo en su biografía de Pessoa, Fernando Pessoa, poète pluriel, ocasión esta última que se consideraría la de la consagración internacional del poeta y en cuyo catálogo figuran exclusivamente los textos de Eduardo Lourenço, de Teresa Rita López y de Ángel Crespo. Como tuve la suerte de asistir a todos estos congresos, tengo que decir que me han dejado algunos de los mejores recuerdos de mi vida académica, entre quienes Claudio Guillén definió como humanistas modernos y errantes, y que
me hacían recordar aquellos consejos de la antigüedad, de que tenemos noticia de los héroes clásicos, de los héroes épicos, que eran personalidades poderosas, que rivalizaban en talento e ingenio y que eran leales adversarios. El Leopoldo determinó el reencuentro de Ángel con el mundo literario portugués, en el que sobresalían los poetas con quienes había estado en fraternal connivencia, tanto estética como política, en los años juveniles, y un fruto inmediato de su reencuentro fue la antología de la poesía portuguesa contemporánea, que recordaréis todos, bilingüe y en 2 tomos, que apareció en Júcar en 1982 y que comienza con Fernando Pessoa, cuyo retrato ocupa la cubierta del primero de los volúmenes, cosa que también contribuiría, supongo yo, en alguna medida, a la difusión de su imagen en España. Pues muy inmediatamente después la editorial Espasacalpe se interesó en que Ángel les preparase la antología de la poesía de Fernando Pessoa, que él quiso titular El poeta es un fingidor. No publicar en versión bilingüe, por razones que puedo explicar después si a alguien le interesa, y que estaría precedida por el extenso estudio ya mencionado antes, con el que, a mi entender, comienza la importante aportación crespiana a la interpretación de la obra de Pessoa en nuestro país. Esta antología tuvo el gran éxito de venta que ha seguido teniendo durante años y que solo sería superado por la edición y traducción del libro de Desasosiego en el 84, ya citado, y la posterior biografía La vida plural de Fernando Pessoa del 88. Esta última no solo con gran repercusión en España, sino también fuera de ella, pues pronto se hicieron traducciones al alemán en el 96, el neerlandés el 88, el portugués en el 90, al italiano en el 97 y al francés en el 2004. Como se ve, la fortuna de Pessoa en España no solo ha sido atípica por su discontinuidad, sino porque su principal impulsor ha sido uno de los poetas de voz más reconocida entre los españoles de la segunda mitad del siglo XX, que a su condición de poeta unía la de traductor, estudioso y lusitanista. Un autor que en sus contactos juveniles con la obra del portugués se había lamentado del mal entendimiento en que se le tenía a Pessoa en aquellos tiempos y que cuando se le ofreció la ocasión se entregó con pasión y conocimiento a interpretarla. La imagen de Pessoa que él reconstituyó en sus traducciones y estudios, con su fragmentación de la personalidad, su incertidumbre sobre la realidad, sus empeños políticos y culturales, su misticismo y sus búsquedas esotéricas, es decir, la imagen que se ha recibido en España y ha apasionado a sus lectores, estuvo sancionada y alentada por los mayores lusitanistas de su tiempo y está conforme con la que se instaló contemporáneamente en Portugal, a la que él contribuyó. Hay un par de libros de estudios suyos sobre Pessoa traducidos al portugués también. Y bueno, este es un modelo de iberismo también, ¿no? que quiero que para unir a todos los demás. Y de los cambios que se han producido con el paso del tiempo en la imagen de Pessoa no estoy bien informada y mis compañeros saben mucho, los conocen mucho mejor que yo, de manera que les paso la palabra. Pues Jesús, es tu turno, como traductor, como divulgador, como editor de Pessoa. Primero como lector de Pessoa. Como lector. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pilar en que se le debe a Ángel Crespo fundamentalmente la difusión de la obra por lo menos por mi propia experiencia lo puedo confirmar, porque ya el librito de Adonais, Adonais hay que tener en cuenta que editaba una docena de libros al año y creo que solo uno al año era una traducción y siempre eran muy importantes. Entonces era Eliot, era Pound, era Hölderlin. Entonces el año que salió Pessoa, aunque no supiéramos quién era Pessoa, si lo publicaban ahí ya por algo sería, ¿no? Yo creo que fue lo primero que leí de Pessoa y luego hay cosas que he echado en falta en la exposición, no sé por qué. Por ejemplo, la Oda Marítima
Hay una traducción de Francisco Cervantes, que es un mexicano, que luego tiene una gran biografía de Cervantes, publicada también en México, pero de esa Oda Marítima, curiosamente, yo tengo 2 ejemplares con distintas cubiertas, porque la editó un gallego que andaba por América, que usaba el seudónimo de Alejandro Finisterre, y que editaba una revista que se llamaba 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y lo publicó el año 63, publicó la Oda Marítima, en una versión además con grabados y tal, muy bonita. Y luego tengo otro ejemplar que compré creyendo que era otra cosa y luego descubrí que era lo mismo. Le había quitado las cubiertas, le había puesto otras cubiertas y ponía Compostela, Revista de Galicia, número 1, México 67. Bueno, la había disfrazado de revista gallega y lo había vuelto a comercializar, ¿no? Y se debieron difundir en España, porque yo tengo los 2 y los 2 los he comprado, no sé dónde, pero los he comprado por aquí, ¿no? Luego también tuvo en algún momento Yardén con sus traducciones, porque salió en la Editorial Nacional, luego salió en Alianza 3, que era una buena, y luego poesía. Yo recuerdo el número de poesía, de la revista Poesía, dedicado a Pessoa, que también me lo debí leer, porque un poema del que te hablé el otro día, que le había dedicado yo a Pessoa, un poema con las iniciales. En un libro del año 81 hay un poema mío que se llama FP, claro, por Fernando Pessoa, ¿no? Y entonces es más bien anecdótico sobre aspectos así de la vida, pero justo está escrito en el año 80, con lo cual pienso que debió de ser después de leer el número de la revista Poesía, que había cantidad de información sobre Pessoa, ¿no? Bueno, nosotros en Hiperión, la verdad es que el primer libro que publicamos de Pessoa fueron los 90 poemas últimos, traducidos precisamente por Ángel Crespo, que lo echaba en falta en la exposición, porque es un libro realmente importante, porque Ángel ahí cogió los 2 últimos años de la vida de Pessoa, eran poemas ortónimos, no atribuidos a nadie, sino a sí mismo, de un Pessoa ya de retirada de la vida, ya un Pessoa muy triste y muy, en fin, viendo la muerte ya cercana, pero que ahí hay poemas magníficos, ¿no? Y Ángel tuvo yo creo que ni en Portugal existía esa edición. Es una selección que hizo él y que nos la ofreció para Hiperión, la publicamos, se ha reeditado bastantes veces, es un libro que ha gustado mucho. Y luego había un amigo que a mí me influyó mucho, que se llamaba Fernando Asís Pacheco, que murió, que era un tipo estupendo, de abuelo gallego y abuela portuguesa, pero en fin, portuguesísimo, y que me venía a ver cuando venía a Madrid, primero me traía libros, ¿no? Y me decía, bueno, ya Pessoa está muy bien porque estáis descubriendo a Pessoa, pero en Portugal hay mucho poeta bueno y no se conoce a nadie más, ¿no? Y entonces me empezó a traer libros pues, de Sá Carneiro, de Pesaña, en fin, de los otros, de los maestros o antecesores de Pesaña, que curiosamente Ángel los había dejado fuera, porque efectivamente en aquella antología en 2 tomos empezó con Pessoa, sí. Y no quiso poner ninguno de los anteriores. Entonces, bueno, pues gracias a Fernando Asís Pacheco publicamos a unos cuantos portugueses que nadie se había fijado en ellos. Luego hay un traductor, que tampoco lo he encontrado ahí, que es Adolfo Montejo Navas, que nos preparó en 3 volúmenes la obra completa de Álvaro de Campos. Adolfo Montejo es un traductor que antes de esto ya había creado y publicado una colección que se llamaba Cuadernas de Poesía Portuguesa, donde editaba poesía contemporánea, editó a Alberto, editó a Elder, bueno, no me acuerdo, 7 o 8 libritos de poetas vivos, de poetas contemporáneos. Y luego, bueno, él siempre había sido pessoano, nos ofreció hacer la obra completa de Álvaro de Campos y efectivamente pues nos preparó 3 volúmenes que él fue titulando Arco de Triunfo el primero, Tabaquería y otros poemas con fecha, que agrupó en un segundo tomo, y en el tercero poemas sin fecha, con el título de No es cansancio y otros poemas. Bueno, esa fue... Y luego, ya yo como traductor, pues me encontré con una obra muy editada y muy traducida, porque además de los que estamos diciendo aquí, pues hay una larga lista de excelentes traductores que han
puesto en español a Pessoa, ¿no? Pero un día pensé, ¿por qué nadie ha querido traducir Mensagem, ¿no? Mensaje, que es su primer libro, el único libro publicado en vida por Pessoa, que se presentó a un concurso con ánimo de ganar algún dinero y lo dejaron segundo, pero se lo publicaron. Entonces, Mensaje, claro, es un libro muy curioso, porque es un libro que está bajo un espíritu de imperialismo portugués, pero cuando se habla de imperialismo en Pessoa hay muchísimo que hablar del tema, porque no tiene nada que ver con la política y con la ocupación de países y con el colonialismo, es otra cosa. En fin, él ha escrito mucho sobre el tema y los estudiosos también han escrito sobre eso, ¿no? Pero yo creo que eso hacía que nadie se hubiera preocupado por traducir el Mensaje al español, ¿no? Y a mí me parecía un libro realmente muy valioso y me puse a ello y efectivamente, bueno, pues lo traduje y no sé cuándo se publicó, aquí debe de estar. El 96, quizás. El 96, bueno, ese sí lo tenéis ahí en la exposición. Finalmente, en 2006, pasó lo mismo con otro libro que tampoco nadie había traducido entero. Todo el mundo, Ángel, por ejemplo, había traducido cuadras sueltas. Cuadras son cuartetas en portugués, que son las coplas. Y bueno, pues tiene Cuadras Augusto Popular, ¿no? Una recopilación con todas las cuartetas escritas por Pessoa, que también las escribió. El poema más antiguo que se conserva cuando era niño fue una cuadra y las estuvo escribiendo hasta que murió, sobre todo en los últimos 2 años de su vida escribió muchas cuadras, ¿no? Y claro, como escribió tan grandes poemas, pensar que esta especie de coplas populares, pues yo creo que nadie les daba demasiada importancia, aunque fueran de Pessoa. A mí me parecía que sí las tenían y además caí en la cuenta de que coincidían tanto en la época de redacción como en el uso en el uso de heterónimos y en el uso de la forma popular con Antonio Machado y Juan de Mairena, que curiosamente están escribiendo, cuando Juan de Mairena escribe cantares, Pessoa está escribiendo cuadras. Por eso yo a mi traducción de las cuadras le puse cantares y no coplas, que también podía haber sido, o cuartetas, en fin. Le puse cantares, que era lo que Machado usó para las coplas de Juan de Mairena, ¿no? Le puso cantares. Y me extrañó mucho que los cantares no los hayáis puesto en la exposición, porque realmente es la primera y creo que única vez en que se han traducido al castellano, ¿no? Bueno, luego otras cosas que eché en falta, no es por sacar faltas, pero mi madre me llamaba sacafaltas, o sea que... bueno, pues hay cosas muy interesantes que no... Por ejemplo, la traducción que hizo Carmen Martín Gaite del Marinero, por el acercamiento de ser quien es Carmen Martín Gaite, ¿no? O hay una traducción que hizo Rogelio Ordóñez Blanco, el que ha sido director general del libro, de Lisboa, lo que el turista debe ver, que es una extraña obra que hizo Pessoa para ganarse unos pesetas, bueno, no, que eran unos escudos, ¿no? Una obra de pane lucrando, que se llama, ¿no? Una pequeña guía para el turista de Lisboa. Lisboa, lo que el turista debe ver, que lo tradujo Rogelio Ordóñez Blanco, y luego los poemas, bueno, el teatro completo, que está traducido y publicado en la editorial de Fuenterrabía, ahora Hondarribia, en la editorial Iru, de Alfonso Sastre y Eva Forés, que están dedicados al teatro, ¿no? Y entonces hay un tomo con el teatro completo de Pessoa. Sí, o sea que son cosas que eché en falta, ¿no? Y luego sí, bueno, la poesía inglesa, del que hay, por ejemplo, hay una edición aquí madrileña, Antino y otros poemas ingleses, traducción de Luis A. Díez y José Luis Parga, en ediciones Endimión, pero también hay otra muy curiosa de 35 sonetos ingleses, traducida y publicada en Braga, en el Centro de Estudios Lusíadas de la Universidad del Dominio, los dos en edición bilingüe. Bueno, yo no sé si corresponde simplemente... Bueno, aún hay otra traducción de estos 35 sonetos ingleses, pero esta está publicada en Oaxaca, en México, el año 2006, o sea que a lo mejor ni ha llegado a vuestras manos, ¿no? Sí llegó a las mías porque estuve una vez en Oaxaca y me la dieron.
Y luego hay que decir que, bueno, la relación efectivamente de Pessoa con España es muy rara, excepto el caso de Ángel Crespo, que realmente es quien le ha hecho toda la labor de difusión y quien nos lo ha familiarizado y nos lo ha acercado. En la primera época, pues efectivamente topó primero con Unamuno, que por el tono de Pessoa no quiso entrar al trapo. Luego con unos poetas menores de los que nadie se acuerda. Aquí he descubierto en vuestro libro a un poeta rarísimo que fue alcalde de su pueblo, erótico, del que yo no había oído hablar nunca. Iván de Nogales. Iván de Nogales. Iván de Nogales, del que voy a buscar algo porque me ha interesado mucho. Pero bueno, tuvo esa mala suerte, digamos, de topar con gente poco conocida. Pero es que, claro, Pessoa tampoco era conocido. En Portugal lo conocían 4 amigos en aquel momento, ¿no? Y luego, el primero, bueno, en la posguerra, hay una traducción, por ejemplo, de Rafael Morales, hay un poema que aparece en Garcilaso, pero parece que pasó también sin pena ni gloria. Y luego está en Trambasaguas, que yo lo tuve de profesor en la facultad, que hizo primero un folletito y luego un libro entero, el primer libro que se hace sobre Pessoa, pero que en Trambasaguas, puesto a difundir a Pessoa, pues era el menos adecuado porque no le caía bien a casi nadie. Era un señor que despertaba muchas antipatías y muy pocas simpatías, aunque era muy valioso en lo suyo, pero por cuestiones políticas y cosas así, caía... Sí, pero mira, Ángel fue quien le informó cumplidamente sobre Pessoa. Sí, también. ¿no? Sí. Y después Rafael Morales, que era alumno suyo, viajó a Portugal. Efectivamente, viajó a Portugal y allí es donde... Y allí fue donde tradujo también a Pessoa, Asensio, ¿no? también. Pero vamos, que tuvo yo, que hasta que llegó Ángel y se dedicó, digamos, de una forma sistemática, no tuvo esa difusión en España que luego ha tenido y que sigue teniendo y que, como muy bien decías, todos los meses salen nuevas aportaciones, nuevas traducciones, nuevas antologías del libro del desasosiego. Se han hecho ya 3 versiones distintas y aún seguirán haciendo, porque como no es un libro cerrado, es un libro que cada editor puede interpretar, reorganizar de una manera distinta e incluso traducir de una manera distinta, pues claro, yo tengo 2 de ellas, ¿no? Yo leí la de Ángel, luego otro amigo, Manolo Moya, me mandó la suya, hay otra más por ahí, la de Perfecto Cuadrado, ¿no? En fin, y entonces, pues bueno, afortunadamente se le está dando en España la importancia que sin ninguna duda tiene Pessoa como uno de los grandísimos poetas de todos los tiempos, ¿no? Es verdad, como decías tú, como decía Jesús, por un lado que la figura de Fernando Pessoa, es decir, cuando pensamos en Fernando Pessoa, lo identificamos como el gran autor del siglo XX en Portugal, el gran autor de divulgación internacional del siglo XX. Sin embargo, Fernando Pessoa se convierte en un autor internacional y en un autor reconocido en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, en la primera mitad del siglo XX, el gran autor internacional, el gran poeta de la literatura portuguesa a escala internacional es hoy un absoluto desconocido, que es Eugenio de Castro, un poeta simbolista que Rubén Darío rescata y alaba y dice que junto con el italiano D'Annunzio eran los 2 grandes poetas internacionales del momento. Y el otro gran poeta era Teixeira de Pascuales, que fue en España, tuvo alguna divulgación, como también tuvo Eugenio de Castro, que fueron bastante traducidos en el momento, pero que luego en la segunda parte del siglo pues dejan ya espacio para Pessoa. Es verdad también, como dice Jesús, como es lógico que la exposición no... Por eso yo comenzaba mi intervención diciendo que una exposición de este tipo de revisión historiográfica tiene una parte de documentación y una parte crítica, por supuesto. La parte de documentación incluye todo ese trabajo de catalogación de textos, y luego incluye una crítica, una apuesta, un filtro. Empecé así esta intervención. Es imposible, sería muy difícil hacer una exposición con todas las traducciones de Pessoa, porque afortunadamente son muchísimas. Afortunadamente son muchísimas y salen a cada momento. Hay también un dicho en Brasil, se dice, que a mí me gusta mucho, y es que cuando vemos un queso de estos muy apetecibles podemos fijarnos en el queso o en los agujeros, ¿no? Y que, bueno, pues probablemente a lo mejor fijarnos en el queso nos ayuda también a ver la dimensión que realmente tienen los agujeros de ese queso, que también son muy atractivos, ¿no? Pero de la misma manera que como cuando traducimos, todos sabemos que una traducción siempre es mejorable, al menos yo defiendo esa teoría, cualquier traducción es mejorable, no creo que nadie atreva a decir que una traducción es perfecta, probablemente cualquier visión crítica, afortunadamente, sobre la percepción de España y la recepción de España, pues es incompleta
siempre y afortunadamente incompleta y mejorable, ¿no? Si me permites, otro detalle de la extraña relación esta de Pessoa con España es que en vida de Pessoa solo un pintor le hizo un retrato que está aquí en la exposición, que lo puede ver todo el mundo. Entonces, ese retrato está en la casa de Pessoa, en la casa Pessoa de Lisboa. Sí. Yo cuando lo vi allí la primera vez dije, bueno, ¿y quién es el pintor? Me acerqué, Rodríguez Castañé. Ahí va, pues este tiene que ser español. Bueno, pues tuvo la extraña suerte de que el único retrato pintado en vida a Pessoa lo pintó un español del que no sabemos absolutamente nada. No sabemos quién era Rodríguez Castañé, ni sabemos de ningún otro cuadro de él, ¿no? Sí. Y es otra de esas rarezas. Efectivamente. Sí. Muy bien, yo no sé si alguien quiere, si podemos abrir un poco el debate, el diálogo. Sí. Bueno, aparte de felicitaros por ustedes, por vuestras contribuciones, quería preguntarle a Pilar esa curiosidad que ha dejado en el aire, aunque la puedo intuir, de por qué motivo la antología de la poesía de Fernando Pessoa, preparada para estar sacada este por Ángel, no apareció en el Filipo. Muchas gracias. Sí, estoy bien Sí, conectada, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues la primera razón es porque si la edición era bilingüe, podía traducir muchos menos poemas. Entonces, podía traducir el doble de poemas si la edición no era bilingüe, naturalmente. Entonces, esta era la primera razón. Pero la segunda razón ya entra dentro de la idea de la traducción que él tenía. Y Ángel siempre, por principio, estaba en contra de las traducciones bilingües. Tú lo sabes, ¿no? Y vosotros lo sabéis. Estaba en contra de las traducciones bilingües porque decía que las traducciones bilingües, o decía y pensaba que las traducciones bilingües eran propias para la enseñanza de un idioma, para gente que estaba aprendiendo un idioma, etcétera, etcétera, pero que en el caso de ofrecer la obra de poetas importantes en edición bilingüe, y el traductor, si la edición era bilingüe, no se sentía obligado a hacer el esfuerzo de que el texto traducido pudiese sustituir al original. Entonces era una razón como un tipo de perfeccionamiento, porque claro, si el traductor tiene el texto bilingüe, pues no pone el mismo empeño. Es decir, para Ángel, que era un teórico de la traducción, además de un traductor, como sabemos, la traducción tenía que ser una recreación, una transcreación. Tenía que repetir en la lengua diferente el mismo sentido, recoger el mismo sentido que tenía en el original, pero con otras palabras. Él tiene un aforismo, que lo he apuntado por aquí para que no se me olvidase, porque pensaba que iba a salir el concepto, esta cuestión de la traducción. Tiene un aforismo que dice: la traducción es como un espejo. Si es imposible que refleje el lirio original, muestre por lo menos una rosa perfecta. Siempre se reputará por milagro. Bueno, que explica en realidad, los que estamos metidos en el oficio de la traducción, lo sabemos. Es decir, no se pueden repetir las palabras, no se puede aproximar las palabras, no se puede tratar. El traductor que tiene el texto al lado y que está publicado al lado se siente inconscientemente llevado a hacer su traducción repitiendo las palabras del original y sin esforzarse en conseguir era su idea. Era su idea. Y que mantuvo en toda... Y otra cosa que me gustaría, también lo había apuntado para si salía, si no sale, pues lo saco yo, que es el título del Poeta es un fingidor, que ha generado una idea de Pessoa pues muy invasiva, que no está de acuerdo en realidad con el sentido que tiene esta frase si se lee el poema entero, ¿no? Porque el poeta es un fingidor lleva a pensar, o ha llevado a pensar, que el poeta miente, que el poeta no es como una cuestión moral, está inventando cosas que no son verdad. Pero si se lee el poema entero, a ver si me acuerdo bien cómo dice la traducción, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor
dolor que de verdad siente. Es un poema fascinante, claro, ¿no? y críptico, pero que lo que quiere decir, en realidad, el significado profundo del poema es una teoría de la creación poética y una teoría del arte. Es decir, la palabra fingir, lo he estado buscando en los diccionarios también, español y portugués, no solo significa engañar o simular, ser falso, sino que además significa inventar algo que tenemos en la imaginación. Y que no está darle realidad a algo que no la tiene. Entonces, claro, si uno lee el poema entero de Pessoa, pues el significado es este. Es decir, el poeta domina su arte y lo domina también que un estado de ánimo, en este caso el dolor que de verdad siente, es capaz de traducirlo, digamos, en verso. Y ese verso ya es algo fingido. Es algo fingido porque está reproduciendo algo mental, pero se finge en palabras, está traduciendo en palabras su dolor. Y lo hace también que, bueno, que es la perfección del oficio, ¿no? La perfección del oficio que creo que se puede extender a cualquier tipo de arte, ¿no? Porque el arte es una traducción. Es una traducción de estados de ánimo, de ideas, de sentimientos, etcétera, etcétera. Bueno. No sé si alguien quiere intervenir. Sí, hay dos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Pilar, que se tiende a malinterpretar ese poema que lo que has dicho, vamos, yo lo suscribo completamente. Sin embargo, creo que también hay una posibilidad de lectura un poco diferente, complementaria de la que tú has hecho, a la luz de la heteronimia de Pessoa. Es decir, yo creo que, sin decirlo, ahí también se está aludiendo al juego de los heterónimos, y que esa ficción no es solo ficción en el sentido de digamos, creación poética, de construcción de una equivalencia verbal de lo que en principio es un sentimiento que valdría para cualquier poeta, sino que de alguna manera también se alude al caso particular suyo de la creación heterónima. Sí, sí, estupendo. Enrique. Sí, enlazando también con el aforismo que nos ha dicho antes Pilar, habéis escogido el cuadro de Almada a la entrada de la exposición, que es la segunda versión que hizo, que es simétrica a la primera. ¿Está relacionado con ese aforismo o es premeditado ese cuadro? No, es una cuestión puramente casual. Es decir, ha dependido de una cuestión de derechos de imagen y de reproducción. Almada Negreiros es un caso muy singular en todo este conjunto de escritores que están alrededor de Fernando Pessoa, porque por un lado tiene una vinculación estrechísima con España, casi sin explorar todavía, y luego por otro lado es un escritor y un pintor, un autor plástico cuyo legado, cuya obra pues ha sufrido una suerte que realmente pone los pelos de punta. Es decir, una gran parte de su obra y fundamentalmente de su archivo literario pues continúa sin que la familia permita el acceso a ella, y en una situación compleja que afortunadamente en los últimos años está consiguiendo cambiarse, ¿no? Y la reproducción del cuadro pues tiene que ver puramente con una cuestión casual, con una cuestión de los derechos de autor y de lo que era más fácil, porque de hecho es una reproducción en una caja de luz, ¿no? No sé si alguien más quiere... Sí. Sí, hablaba Jesús Munarriz antes de las traducciones del libro El desasosiego, y sabemos que Antonio Sáez ha hecho una que se publicará, creo, en Pretextos en otoño, y me gustaría que nos contase un poco sobre esa traducción, los criterios, su versión o su idea sobre las traducciones anteriores, un poco del libro El desasosiego. La verdad es que la historia del libro El desasosiego, digamos que es la historia de sus diferentes editores. O sea, el libro El desasosiego como tal no existe. Existe un conjunto importante de fragmentos, de varias centenas de fragmentos,
pues que los diferentes editores portugueses y españoles, en el caso de Ángel Crespo, pues fueron componiendo de una manera orgánica para construir un libro. ¿Qué sucede? Sucede pues que en 2010 se publica por primera vez una edición crítica del libro del desasosiego en Portugal. En Portugal, en los últimos años, hace ya bastante tiempo, pues un grupo de académicos, de especialistas en la obra de Pessoa, están publicando pues una colección de obra crítica de Fernando Pessoa. Cuando digo obra crítica, quiero decir con un aparato genético muy importante, con un estudio crítico y filológico de mucha profundidad. Y en 2010 se publica pues, por primera vez esa edición crítica del libro del desasosiego que ha realizado Jerónimo Pizarro, el otro comisario de la exposición. Se publicó en la Imprensa Nacional, Casa da Moeda, en Portugal, la edición pública de referencia de la cultura portuguesa, y es una edición que nos plantea un libro del desasosiego completamente diferente, y es esta la edición que yo he traducido y que saldrá efectivamente en otoño en Pretextos. Es una edición pues, que complementa, dialoga con las anteriores. Como decía muy bien Jesús, no existe un único libro del desasosiego, hay varios libros del desasosiego. ¿En qué se diferencia esta edición? Primero, en que es una edición más breve que las anteriores. Los estudios matéricos de la materia, digamos, nos han llevado a pensar que bastantes, o algunos por lo menos, de los fragmentos que tradicionalmente se incluían en el libro del desasosiego probablemente no pertenecían en realidad al libro del desasosiego y han salido. También nos ha llevado a concluir pues, que bastantes o algunos de los fragmentos que antes estaban divididos porque estaban en hojas sueltas eran en realidad o podían construirse como el mismo fragmento. Y el resultado pues, ha sido un libro algo más breve, tampoco notablemente más breve, pero sí algo más breve, y sobre todo que nos ofrece una visión histórica de los fragmentos del libro El desasosiego. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que por primera vez esta edición crítica ha conseguido datar todos los fragmentos que componen el libro. Conseguir encontrar una fecha, en algunos casos aproximada, hipotética, claro, pero con bastante fiabilidad filológica, y construye un libro del desasosiego cronológico, como Fernando Pessoa escribe el libro del desasosiego. Esto nos lleva pues, a concluir que hubo dos fases principales en la construcción del libro. Una en los años 10, a partir de alrededor de 1918 sobre todo, y una fase segunda ya en finales de los años 20. Y dos fases que en realidad son bastante diferentes entre sí. Una primera que es muy simbolista, de un autor incluso decadentista en algunas ocasiones, y una segunda, que esta primera atribuida a un semiheterónimo llamado Vicente Guedes, y una segunda atribuida a Bernardo Soares, que es el autor, digamos, ficticio al que tradicionalmente se atribuía más el libro del desasosiego, que escribe pues, el libro del desasosiego que hoy más identificamos con el libro del desasosiego, que es un libro del desasosiego pues, ya más diarístico, más de libro de viajes por la ciudad, de pensamiento, reflexión, donde el componente del tedio tiene una visión más importante. Entonces, esta es una edición y una traducción que tiene esa diferencia, digamos. Todos los textos están ordenados cronológicamente y nos ofrece la visión de cómo Pessoa escribe ese libro, con dos partes diferenciadas que en otras ediciones pues, se unían o se estructuraban de diferentes maneras, como también es legítimo hacerlo. No sé. Pues aquí estaba Manolo Ramírez, que se ha ido. En octubre debe salir, septiembre-octubre debe estar ya. Esta publicación formará parte de una publicación de unas obras de Fernando Pessoa que va a empezar Pretextos. No unas obras completas, porque no se pueden hacer unas obras completas de Pessoa, pero sí unas obras amplias de Pessoa. No sé si hay alguien más. Mientras estamos aquí hablando, la selección portuguesa está jugándose su clasificación en el Mundial. No sabemos cómo habrá quedado, pero que con suerte. Bueno, pues si no hay nadie más, pues muchas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias a Pilar y a Jesús. Muchas gracias.